Nimus hablaremos de cómo elegir la trona perfecta para que se adapte completamente a vuestras necesidades. Tenemos dos grandes grupos de tronas. Por un lado tendríamos las tronas convencionales, que son esas tronas que utilizaremos más o menos a partir de los 6 meses con el reductor y que utilizaremos solo en la primera etapa de nuestro hijo o nuestra hija. Mientras que el segundo gran grupo, que son las tronas evolutivas, tendríamos una proyección que utilizaríamos incluso con la hamaca en altura para así poder tener a nuestro hijo o nuestra hija más cerca y podremos llegar a utilizarlo en modo de silla para poder utilizarlo en la etapa adulta. Aquí os presentamos tres modelos que tenemos de tronas que en este caso no serían bien evolutivas, puesto que no podríamos anclar la hamaca, aunque sí que tenemos que tener en cuenta que hay algún tipo de progreso. Por ejemplo, en la de Child Home tendríamos dos opciones de patas, así que tendríamos varias alturas. ¿Cuándo valoraríamos las patas más largas? Como sería el caso también de Beaba, cuando tuviéramos, por ejemplo, una barra en casa, que necesitábamos más altura. En el caso, por ejemplo, de la Dolmitos, nos ofrece una evolución que sería que cuando nuestro hijo o nuestra hija ya sea más mayor y ya no utilice la trona como tal, podríamos retirar la parte de la bandeja y tendríamos lo que es una sillita y esta base de abajo sería un tipo de pupitre para poder utilizar pues, en una habitación, para pintar, etc. Así pues, elegiríamos este modelo de trona cuando tengamos, por ejemplo, una segunda residencia y queramos dejarla fija en esa segunda casa, cuando tengamos, por ejemplo, algún familiar que se haga cargo de nuestro hijo o nuestra hija bastante a menudo y le apetezca tener una trona fija. También tenemos que tener la otra segunda trona, por ejemplo, si ya tenemos nuestro primer hijo o hija y las edades se nos solapan, así que necesitaríamos una segunda trona. Y en el caso de que tuvierais ya una trona evolutiva que también dispondríais de una hamaca, en este caso podríais coger simplemente una segunda trona para poder utilizar ambas cosas. Estos son los dos modelos que tenemos de tronas evolutivas aquí en Nimus. Por un lado tendríamos la marca Nomi y por otro tendríamos la demo de Cibex. Ambas tronas son evolutivas puesto que cada una tiene su hamaca, que en este caso podríamos anclarla a la estructura de la trona. Como vemos, esta sería la hamaca de Cibex y podríamos utilizarlo tanto en pie en el suelo como si la retiráramos de la estructura la podríamos anclar a través de los adaptadores que la marca misma nos ofrece y así tener la hamaca en altura y poder tener a nuestra hija más cerca. Aquí podríamos ver cómo tendríamos el reductor, que sería para poder utilizarlo a partir de los 6 meses, y la bandeja, y así digamos quedaría la trona una vez tiráramos lo que es el reductor y la bandeja y lo podríamos utilizar, por ejemplo, como silla en una habitación, en un escritorio o incluso en un comedor. Así que es una trona evolutiva, ese tipo de trona que podemos utilizar ya anclando la hamaca cuando son recién nacidos, con el reductor a partir de los 6 meses y una vez tiráramos esto, como silla hasta la etapa adulta. Elegiríamos un modelo de trona evolutiva cuando, por ejemplo, queramos tener un único producto, en este caso la hamaca con la trona, para poder utilizar muchísimo más tiempo, así que tendríamos un producto muchísimo más duradero y que aparte nos daría una segunda vida no solo en la etapa más infantil de nuestro hijo o nuestra hija, sino también en la etapa adulta en su habitación o en el comedor. ¿Cuáles son los puntos que nos tenemos que fijar en el momento que queramos elegir una trona independientemente de si es evolutiva o no? El primero y de los más importantes sería el reposapiés. Tener un reposapiés muy amplio permitirá a nuestro hijo o nuestra hija poder tener los pies bien apoyados y así no tener la sensación de que las piernas le están cayendo. En este caso también es muy importante tener en cuenta que en el caso de las tronas evolutivas tiene que ser bastante más amplio, puesto que el día de mañana lo utilizarán como escalón para poder subir por sí solos a la trona. Otro de los puntos a tener en cuenta en el momento de elegir nuestra trona sería la bandeja. Tenemos que fijarnos que la bandeja sea amplia y que sobre todo se pueda retirar de la trona para que sí, cuando nuestro hijo o nuestra hija ya sea más mayor y ya empiece a comer directamente en la mesa, no tengamos ningún tipo de inconveniente. Otro punto que tenemos que fijarnos sería en el espacio que nos ofrecen el reductor para las piernas de nuestro hijo o nuestra hija. Veremos que en el caso de las tronas evolutivas puede que sea un poquito más estrechito, porque es una trona que irá avanzando con nuestro hijo o nuestra hija, mientras que las no evolutivas ya será un poquito más amplio. Aparte, también podemos fijarnos que las tronas tienen una red de seguridad para así dar un poquito más de sujeción a nuestro hijo o nuestra hija cuando sea más bebé. Sabemos que el momento de elegir una trona es un momento importante y que pueden aparecer muchas dudas, así que no dudéis en venir aquí a la tienda, os haremos todos los modelos que tenemos y así elegir el perfecto para vuestras necesidades.